Cuando una mujer hace esto, te está dejando claro que no siente nada por ti, aunque en lo más profundo quieras creer lo contrario. Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy te diré 10 señales que te demostrarán abiertamente cuando una mujer simplemente no te quiere. Y no solo eso, sino que también busca demostrártelo, busca restregártelo en la cara. Ahora estoy loca porque ya no te amo. ¡Ese es el punto! ¡No! ¡Error! ¡No estás loca! Y sí me amas. Ese es el punto, April. Pero no es cierto. Te odio. Solo eres un muchacho que me hizo reír en una fiesta y ahora detesto tu presencia. Quédate hasta el final porque te daré una señal bonus, que es la más importante. Empecemos. ¿Has escuchado hablar del lenguaje del amor? Pues te explico rápidamente. No vamos a profundizar porque esto nos llevaría horas, pero básicamente todos tenemos formas distintas de demostrar y recibir amor. O sea, todos tenemos una forma diferente de demostrar que queremos a una persona o de sentir que una persona nos ama. Por ejemplo, alguien podría expresar amor diciéndole a su pareja lo mucho que la ama, lo orgulloso que está, y todo eso. Al mismo tiempo, puede sentirse amado cuando su pareja le dice lo mismo, hablándole con palabras bonitas, brindándole apoyo y manteniendo una comunicación constante. Este sería un ejemplo de un lenguaje del amor auditivo. Necesitar escuchar esas palabras para creer en el amor de su pareja. Otra persona, en cambio, podría demostrar amor con detalles, regalos o salidas especiales, mientras que otra más podría valorar el contacto físico, como abrazos y caricias. Aquí es donde surgen muchos problemas, ya que cada persona puede tener un lenguaje del amor distinto, y si no lo conocemos, puede resultar difícil conectarnos de la forma que nos gustaría. Este pequeñísimo detalle puede evitar una relación insatisfecha de ambas partes y si bien es verdad puede ser bastante complicado identificar si tu pareja te quiere realmente, pero no es imposible. Hay ciertas señales psicológicas que nos pueden ayudar a identificar cuando una persona no tiene suficiente interés por nosotros o en mantener una relación y son precisamente las que te voy a compartir en este vídeo. 1. Siempre parece estar demasiado ocupada para verte. Piensa en esto. Cuando tú quieres a alguien, ¿no disfrutas pasar tiempo con esa persona? Claro que sí. Si tu pareja constantemente te pone pretextos de que está ocupada, de que su mamá la necesita, de que va a salir de viaje, lo que tú quieras, para no verte sencillamente no le interesas lo suficiente para pasar su tiempo contigo. Recordemos que el tiempo es lo más valioso que tenemos, y una persona que realmente te quiere hará un esfuerzo por compartirlo contigo. Pero, ojo, también es importante identificar si lo hace porque lo disfruta, o si simplemente lo hace por cumplir con la relación. Si sientes que es lo segundo, comienza a hacer tus planes sin incluir a esa persona. Esto servirá para que tu pareja se dé cuenta si realmente te quiere y reacciona o si notas que a ella le parece perfecto pasar menos tiempo juntos. Pues bueno, entonces sería momento de analizar si quieres seguir pasando tu tiempo con ella. 2. No se comunica contigo. Siempre menciono la importancia de la comunicación para las mujeres. Le dan a comunicarse con su pareja. Si bien es verdad para los hombres este es un punto que nos cuesta mucho trabajo, porque no sentimos la misma necesidad de hablar demasiado de cualquier cosa y de nuestros problemas. Somos más de enfocarnos en lo que queremos solucionar y no hablarlo hasta que tengamos esa solución, a menos que de plano sintamos que no podemos encontrarla, pues buscamos la ayuda de algún amigo, al cual le tengamos mucha confianza y que admiremos y respetemos. Esa es la única manera en que lo haríamos. Pero la mujer realmente necesita expresarse mucho y tener mucha comunicación con su pareja. Por lo tanto, si esto no sale de forma natural en tu mujer, y no busca platicarte nada, siempre es muy hermética, no tiene esa necesidad de hablar contigo, eso es muy mala señal de verdad, ya te lo digo. Eso quiere decir que a lo mejor pues o tiene otra persona con quien sacar esa parte o simplemente no le importa tu opinión y realmente no te contempla como ese soporte. 3. Rara vez te hace cumplidos. A todos nos gusta recibir cumplidos, y cuando alguien nos aprecia de verdad, hacerlo sale de forma natural. Si notas que tu pareja prácticamente nunca te hace cumplidos, nunca te dice cosas bonitas, nunca te dice lo importante que eres para ella, que está orgullosa de ti y muchas cosas más que nos sirven para fortalecer ese lazo de amor, te está faltando una parte bastante importante, pues este es un factor muy fuerte para sentirnos queridos. Aunque claro, hay quienes aman profundamente pero no son muy expresivos con las palabras. Ahora este no es un factor definitivo, porque como se los acabo de decir, creo que todos tenemos claro que es importante hacerle cumplidos a nuestra pareja y demás, y precisamente muchas personas lo utilizan para fingir estar bien con su pareja diciéndole cumplidos falsos,
Porque también hay que recordar que hay personas que te pueden amar profundamente pero que no sean muy buenos externándolo o diciendo palabras bonitas y demás. Por supuesto, estas personas pueden nivelarlo demostrándotelo con hechos o de otras maneras. Lo mismo que comentábamos al principio con lo del lenguaje del amor. 4. Te hace sentir dependiente de ella. Por supuesto que todos queremos sentir esa seguridad con nuestra pareja que nos hace sentir apoyados, que nos hace sentir cobijados, pero en una relación sana eso simplemente es un apoyo, no es una necesidad. Tú no puedes sentir que no puedes realizar las cosas, que no puedes lograr algo sin tu pareja, porque entonces ahí sí sería un problema. Si notas que tu pareja intenta hacerte sentir que la necesitas para realizar cualquier cosa, esa persona quiere tener el control sobre ti, es una persona manipuladora y controladora, la cual sabe perfectamente que si crea esa necesidad en ti difícilmente tendrás el valor de dejarla. No es lo mismo que cuando sientas que estás flaqueando en una situación acudas a tu pareja para tener ese apoyo y ese soporte y que por supuesto tu pareja esté ahí para ti. Es importante buscar apoyo en tu pareja, pero no sentir que no puedes hacer nada sin ella. 5. Inicia el contacto contigo solo cuando necesita algo. Esto es más común en relaciones a distancia, pero también puede ocurrir en parejas que viven juntas. Si notas que tu pareja es bastante indiferente, prácticamente nunca te busca, está muy distante en la relación, pero siempre que necesita algo ahí está marcándote, ahí está buscándote, que el mensajito, que ¿cómo estás? Creo que este punto es bastante obvio. Cuando una persona está enamorada de otra, evidentemente quiere estar en comunicación con esa persona y tener contacto, de lo contrario esa persona no te interesa. Y el siguiente punto y muy importante es suscribirte si aún no lo has hecho y darme tu like de cariño para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Ahora sí, seguimos. 6. Tiene miedo de estar sola. Por eso no termina la relación. Más relaciones de las que te imaginas están juntas por el miedo a estar solos. Probablemente su relación ya no funciona y ya no tiene ningún tipo de arreglo porque ya está demasiado fracturada, lastimada por diferentes situaciones en las que han pasado y demás, pero no se animan a terminar con esa relación porque su miedo a estar solos es mucho más fuerte. Sobre todo esto se da mucho en relaciones que han sido muy largas, que han sido muy duraderas, porque está ese factor de decir es que llevo mucho tiempo con esta persona, es tiempo perdido, y si no me encuentro a alguien mejor, y empiezan a tener esos pensamientos negativos que los frenan aún más para tomar una decisión. Si notas que tu pareja no está haciendo ningún esfuerzo por mejorar la relación, pero tampoco se atreve a terminarla, puede ser que siga contigo solo por miedo a estar sola. 7. Te culpa por todo. Usualmente cuando las cosas no salen bien o no salen como las esperamos, buscamos siempre culpables. Rara vez una persona se hace responsable de sus actos, es decir, esto es mi culpa y de nadie más. Pero si notas que tu pareja siempre termina culpándote de cualquier cosa constantemente, te está reclamando cosas, esa persona ya no te quiere, ya desapareció su interés por ti o nunca te quiso. Porque cuando quieres realmente a una persona, muchas veces incluso tratas de culparte a ti mismo de cosas en las que no tienes ni la culpa. Esto ocurre porque de manera inconsciente tratas de justificar a tu pareja porque la quieres. Por lo tanto, si ocurre totalmente lo contrario y tu pareja busca culparte de todo, entonces solo te está viendo como un saco de box, no como su pareja. 8. No respeta la relación. El respeto es uno de los puntos claves para que una relación funcione, y el respeto se ve en muchísimos aspectos, desde cómo te trata tu pareja, cómo te habla en público y en privado, hasta las acciones que toma con terceras personas. Por ejemplo, si notas que alguien le coquetea, ¿cómo responde esa persona cuando estás o no estás? Notas que te respeta y pone una barrera con la otra persona, haciéndole saber que está en una relación poniendo límites, o le sigue la corriente, le sonríe delante de ti, sin importar que tú estés presente, evidentemente no quiere respetar la relación. Entonces, si notas que tu pareja siempre se pone en primer lugar y no le importa si algo te hace sentir mal, si te dañas, si te afecta, esa persona no te quiere y evidentemente no tienes por qué tolerar eso. 9. Su trato es frío y distante. Esto puede pasar con ambos, pero es más evidente en una mujer, ya que generalmente son más cálidas y afectuosas, buscan más ese contacto como de ratos de cariñitos, ustedes saben. Entonces, si nunca le nace esta parte a ella, si siempre cuando está contigo es un trato bastante frío, pues quiere decir que en efecto, tiene una barrera bastante marcada y sólida contigo, la cual te indica que pues no tiene el suficiente interés y que por alguna razón, si está contigo, quizá haya algún trasfondo, de que tiene un interés de por medio o por alguna circunstancia, pero definitivamente no es amor genuino. 10.
No le importa si estás feliz o triste. Una persona que te quiere, una persona a la cual le importas realmente siempre buscará verte feliz. Si por cualquier motivo te nota triste, con los ánimos bajos, te nota que no eres el mismo de siempre, intentará hacerte sonreír, intentará hacerte sentir bien o levantar tu ánimo de alguna manera. Pero si pareciera que tu pareja no se preocupa en lo más mínimo por tu estado de ánimo o por tus sentimientos, definitivamente no es normal. Y por supuesto no es una buena señal o de manera más directa no te quiere. Señal bonus. Sientes que te está engañando. Que su comportamiento, su trato, pues no es de una mujer enamorada, sino todo lo contrario. Si sientes que tiene a otra persona y que está contigo por intereses, hazle caso a tu intuición. Si hay muchas cosas que a veces no queremos verlas, y que al final si nos damos la oportunidad de escuchar esa alarma que nos está gritando prácticamente al oído, cuando logramos escucharla, cuando le damos su importancia, nos puede salvar de muchos momentos incómodos, incluso peligrosos, así que dátela. Oportunidad. No te digo que si es lo primero que se te viene a la cabeza ya lo des por hecho, porque a veces viene de nuestras inseguridades y demás, pero si identificaste alguno de los puntos que acabo de mencionar anteriormente, entonces sí ponlo en alerta, analiza la posibilidad de que estés en lo cierto y que por algo lo sientes. Sé que puede ser muy difícil ver de manera fría y analizar si tu relación tiene estas señales, pero te puedo asegurar que te vas a evitar mucho tiempo y mucho sufrimiento si identificas estas señales a tiempo. Nadie quiere una relación a medias, nadie quiere una relación pasiva, fría, sin interés por parte de su pareja. Analiza fríamente y date cuenta si la pareja con la que estás te demuestra todo esto de manera genuina porque realmente te ama, o si está fingiendo estas cosas simplemente por compromiso o por continuar en una relación y no quedarse sola, o por tener ciertos beneficios que no tendría si se queda soltera. Si tienes ciertas dudas creo que es momento de reevaluar tu relación y darte cuenta si es lo que quieres realmente para tu vida y tu futuro. Los veo en el próximo vídeo, les mando un abrazo enorme, hasta la próxima.